La segunda bestia era semejante a un oso, se puso más alta de un lado, tenía su boca, 3 costillas entre sus dientes, y le fue dado levántate, traga y mucha carne. Daniel 7:6. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro. Devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, como pudimos notar, las bestias descritas por Daniel todas tienen algo en común con la bestia descrita por Juan en Apocalipsis 13:1. Lo que deja claro que cuando aparezca esta bestia, la descrita por Juan actuará de la misma manera que actuaron las bestias descritas por Daniel, ya que reúnen todas las características de ellas. Y esto es lo que la hace espantosa en comparación a las anteriores, como lo menciona Daniel en el verso 7 del mismo capítulo. Para resumir un poco, lo que se describe en Apocalipsis 13:2 es la forma como actuará aquel gobierno, el cual está representado por esta bestia que sube del mar y que aparecerá cuando llegue el tiempo del fin de la historia de este mundo. Pero para que nos hagamos una idea, sin decir que vaya a ser igual, ya que será muchísimo peor, podemos mirar un poco hacia atrás y recordar todo lo vivido en la época del gobierno de Hitler, ya que hoy sabemos que este gobierno fue una maqueta creada por los instrumentos de Satanás en esta tierra para hacer los ajustes necesarios para lo que será el gobierno final. Ahora que sabemos que representa esta bestia y que es un sistema de gobierno, quiero que vayamos un poco más profundo y nos demos cuenta que este sistema de gobierno tendrá un líder político, el cual también se representa por esta misma bestia descrita en Apocalipsis 13:1, y que será el encargado de poner en marcha todos los planes del gobierno que él representará. Surge una pregunta: ¿será que la Biblia enseña con claridad acerca de este líder político que aparecerá en el futuro? Y si lo hace, ¿cuál es el nombre que le da a este personaje? Vayamos a la palabra de Dios y veamos qué nos enseña con respecto a este tema. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. En esta carta Juan parece estar refiriéndose como si se encontrara en el tiempo del fin de la historia de este mundo, y les dice a quienes les envía la carta que ellos bien saben que en el tiempo del fin un anticristo debe aparecer. Aunque se refiere también a que han aparecido muchos anticristos en ese tiempo, deja claro que él se refiere a un personaje en especial que debía aparecer en los últimos días. Y pues todos sabemos que en el tiempo de Juan no fue el fin del mundo. Entonces podemos asegurar que este personaje todavía no ha aparecido, y que cuando aparezca las horas del fin de la historia de este mundo estarán contadas. Aunque es difícil hoy día saber quién es y cuál es su nombre, podemos saber que será alguien que se opondrá a Cristo y usurpará su lugar, por el nombre que le da Juan, como el anticristo. Pero me gustaría compartir con ustedes esta otra versión de la Biblia y vean cómo lo aclara un poco más. Biblia en lenguaje sencillo. Primera de Juan 2:18. Hijitos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo, y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Qué interesante, ¿verdad? Pero sigamos adelante. ¿Será que solo Juan se refiere a este personaje? Vayamos nuevamente a la palabra de Dios, al libro de Tesalonicenses, y veamos cómo Pablo también se refiere a este mismo tema, pero con un poco más de detalles.
Segunda de Tesalonicenses 2:1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien a presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y la destrucción, y le destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío es obra de Satanás. Irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos salir siempre, dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Como pudimos observar, el apóstol Pablo amonesta y advierte a los hermanos en Tesalónica que no se dejen engañar con que la hora de la venida del Señor Jesús ya llegó, pues les recuerda que Él les había hablado antes de que esto no pasaría sin que antes apareciera el hombre de pecado. Como podemos darnos cuenta, al igual que Juan, también Pablo deja claro que la aparición de este personaje, al cual él, a diferencia de Juan, llama de diferentes formas como hombre de pecado, hijo de perdición o inicuo, tendría ocasión en el tiempo del fin de la historia de este mundo. Muchos aseguran que tanto Juan como Pablo se estaban refiriendo a la personificación e imitación que hará Satanás de la segunda venida del Señor Jesucristo, y aunque esto es cierto, de que Satanás tratará de imitar la segunda venida de Jesús, realmente a lo que Juan y Pablo se estaban refiriendo era a la aparición del líder político que será el que dirija el gobierno del nuevo orden mundial o gobierno de Lucifer. Ya que tanto como Pablo y Juan en el Apocalipsis declara que la venida de este es obra de Satanás, no dice que sea Satanás el que aparecerá. Juan dice en Apocalipsis 13:2 que el dragón dio su poder y su trono y gran autoridad a la bestia. Pues bien, ya sabiendo que la bestia, además de representar el sistema de gobierno, también es una figura que representa al anticristo, o como lo llama Pablo, hombre de pecado, podemos seguir avanzando en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero antes me gustaría compartir con ustedes nuevamente la versión de la Biblia en lenguaje sencillo, refiriéndose a segunda de Tesalonicenses 12:1 al 13. Leamos. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso le rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que es dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Acuérdense que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo.
porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta se quite en medio lo que detiene a ese hombre. Después de eso el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él y porque ustedes aceptaron las buenas noticias. Amén. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, ya sabiendo que en el futuro no muy lejano, como lo declara la Biblia, se establecerá un sistema de gobierno mundial, el cual tendrá un líder político, el cual la Biblia describe de diferentes formas como hombre de pecado, anticristo o bestia, podemos ahora sí saber cómo actuará y qué cosas hará cuando esté gobernando. Vayamos nuevamente a Apocalipsis 13 y leamos el verso 3 en adelante, hasta el 10. Apocalipsis 13:3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá batallar contra ella? Y le fue dado boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y le fue dado hacer la guerra 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Quien deba ir a la cárcel será llevado. Quien deba morir por la espada, a filo de espada morirá. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Bueno, en los versículos anteriores, el Señor a través de su siervo Juan nos está mostrando claramente cómo es que actuará el anticristo o líder político, y nos dice que todos los habitantes del planeta Tierra, menos los que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del cielo, en ese tiempo adorarán al dragón, el cual a la misma Biblia da testimonio que es Satanás. Sabemos que el plan es establecer una sola religión y por consiguiente un solo día de adoración para todos, que obviamente será contrario al día establecido por Dios, el cual es el sábado, como lo podemos encontrar en la palabra de Dios en Éxodo 28.